Buen día, este es un video más de la clase de matemáticas. El tema de hoy es teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Introducción a la trigonometría. Objetivos: repasar el teorema de Pitágoras, entender que las razones de los lados de los triángulos rectángulos son funciones del ángulo agudo y memorizar la denominación de los lados. Bien, aquí tenemos representado gráficamente el teorema de Pitágoras, donde tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y ese ángulo siempre va a tener en su lado opuesto la hipotenusa. Entonces, siempre que tengamos un ángulo recto acá, el lado opuesto a ese ángulo va a ser la hipotenusa, es decir, el lado más largo del triángulo. Y luego tenemos los catetos. A los lados se les llama catetos. Bien, entonces el teorema de Pitágoras nos dice que si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, que en este caso va a ser c al cuadrado, va a ser igual a sus catetos al cuadrado, en este caso igual a b al cuadrado más a al cuadrado. Es decir, que estos dos catetos caben exactamente acá. Bien, vamos a identificar ahora las partes de un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y siempre va a estar opuesto al ángulo de 90 grados. Los demás lo vamos a identificar como catetos. Bien, por lo general el ángulo de 90 grados lo vamos a representar con este cuadrito acá, ¿verdad? Y la hipotenusa la vamos a representar con la letra C minúscula y los catetos A y B. La B puede estar acá o puede estar acá, no hay problema. Pero la C siempre tiene que estar opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí, aunque no lleve el 90, si tiene este cuadrito acá, significa que este ángulo es el que mide 90 grados y por lo tanto el lado opuesto a ese ángulo es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. También lo utilizamos más normalmente de esta forma, ¿verdad? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y este es el teorema de Pitágoras, que tienen que aprender a utilizarlo muy bien. Bien, entonces acá la hipotenusa es C, opuesto al ángulo recto, el cateto B y el cateto A. Recuerden que aquí puedo colocar B y acá puedo colocar A y no pasa nada. La C siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Bien, vamos a ver el ejemplo utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces aquí nos dicen que encontremos C, que es el valor de la hipotenusa, y nos da que B mide 3 unidades y A mide 4 unidades. En la figura anterior teníamos aquí a A y aquí a B, eso no importa. Puede estar acá A y aquí B, no hay problema, pero C siempre tiene que estar donde está la hipotenusa, ¿verdad? Que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras, que es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si sustituimos, como C no sabemos quién es, entonces lo dejamos así. Igual a al cuadrado, que a al cuadrado es 4, entonces lo sustituimos. Más B al cuadrado, que en este caso es 3. Resolvemos y nos queda 4 por 4, 16 y 3 por 3, 9. Sumamos 16 más 9, 25 y C al cuadrado solo lo bajamos. Luego para eliminar este 2, sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? De ambos lados. Entonces la raíz de C al cuadrado es C y la raíz de 25 es 5. Entonces ahí encontramos que el valor de C es 5. Vamos a ver el siguiente. Dice que
tenemos este triángulo rectángulo, conocemos el valor de la hipotenusa que es 6, el valor del cateto B que es 2, pero no conocemos el valor del cateto A. Entonces aquí lo que hacemos es despejar si queremos primero y dejar A al cuadrado solito. Como B al cuadrado está positivo, al otro lado pasa negativo y aquí ya nos queda la A sola. Entonces acá le damos vuelta a la ecuación, A al cuadrado lo pasamos a este lado y C al cuadrado menos B al cuadrado lo pasamos al otro lado. Entonces sustituimos, ¿verdad? ¿Quién es C? C es 6 al cuadrado menos, ¿quién es B? 2. Entonces 2 al cuadrado. Entonces acá nos queda A al cuadrado es igual 6 por 6, 36, menos 2 por 2, 4. Luego restamos, nos da 32. Entonces aquí sacamos la raíz a los dos lados, siempre va a suceder así. En este caso, como el 32 no tiene raíz exacta, entonces lo simplificamos. Que me quedaría, por ejemplo, 32 tiene mitad que es 16, mitad que es 8, mitad que es 4, mitad que es 2 y mitad que es 1. Luego agrupamos aquí 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 y 2. ¿Qué es esto que está acá, verdad? 4 por 4 por 2. Entonces la raíz de 4 es 2. Del otro 4 también es 2. El 2 no tiene, entonces queda dentro de la raíz. Y 2 por 2 me da 4. Raíz de 2 porque el 2 no tiene. Entonces la raíz de 32 simplificado me queda 4 raíz de 2. Y hasta ahí quedaría el ejemplo. También lo pueden expresar como decimales, pero por lo general utilizamos la simplificación de radicales. Bien, vamos con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las razones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. En este caso, si yo tengo este ángulo como referencia y lo voy a nombrar con una letra griega, en este caso alfa. También podemos utilizar beta, gamma o teta. Esas son las más comunes, pero podemos utilizar cualquier letra del alfabeto griego. Entonces, si este es el ángulo de referencia, el lado que esté opuesto a él se le va a llamar opuesto. El lado que esté contiguo a él se le llama adyacente. Podemos nombrarlo este como A o como B. Igual este, ¿verdad? Podemos nombrarlo como A o como B. Y la hipotenusa, que siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente del ángulo de referencia, ¿verdad? Que en este caso utilizamos alfa. Lo que tenemos acá es la forma corta de cómo identificar las funciones trigonométricas. Esto se lo tienen que aprender también de memoria, como lo que sigue. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el seno de alfa, en este caso, entonces yo voy a dividir el opuesto entre la hipotenusa siempre, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el opuesto? Lo identificamos con la letra A y la hipotenusa, en este caso, con la letra H. Aunque aquí podemos utilizar la letra C también, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizar la H. Entonces, el seno de alfa es igual a opuesto entre H, que en este caso es A entre H. Coseno de alfa. Entonces, va a ser adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el adyacente? Es B. ¿Y quién es la hipotenusa? Es H. Vamos con tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto es A y el adyacente es B. Cosecante va a ser igual a hipotenusa sobre opuesto. Entonces, la hipotenusa es H y el opuesto es A. Entonces, si ustedes se fijan, es el opuesto a seno, ¿verdad? Entonces, aquí
Aquí es A entre H y aquí es H entre A. Entonces cosecante es el opuesto a seno. Secante es hipotenusa entre adyacente. Entonces va a ser H entre B. Y este va a ser el opuesto a coseno, ¿verdad? Porque aquí es B entre H. Y aquí H entre B. Y cotangente, que es adyacente sobre opuesto, que el adyacente es B y el opuesto es A. Y cotangente es el opuesto a tangente, porque tangente es A entre B. Encontrar las 6 funciones trigonométricas. Bien, tenemos el siguiente triángulo y nos dice que el ángulo de referencia es el ángulo teta. A esta letra se le llama teta. Entonces vamos a identificar primero el lado opuesto al ángulo de referencia, se le llama opuesto. En este caso el opuesto es 2. El lado que está contiguo al ángulo es el adyacente. Entonces el adyacente es raíz de 5. Y la hipotenusa es el lado más largo, ¿verdad? Y está opuesto al ángulo recto. Entonces, el seno de teta va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto es 2 y la hipotenusa es 3. Entonces va a ser 2 tercios. Esto no se puede simplificar, hasta ahí queda. Luego, coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, adyacente es raíz de 5 y la hipotenusa es 3. Entonces, raíz de 5 entre 3. Tampoco se puede simplificar, hasta ahí queda. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, que sería 2, entre adyacente, que sería raíz de 5. Esto después les voy a pedir que lo racionalicen, pero por el momento solo lo dejamos así. Cosecante es el opuesto a seno. Entonces aquí solo le damos vuelta a esta fracción. 3 va arriba y 2 va abajo. Entonces la hipotenusa es 3 y el cateto opuesto es 2. Entonces 3 medios. Recuerden que el seno siempre es el opuesto al cosecante. Entonces siempre va a dar, si aquí da 2 tercios, aquí va a dar 3 medios. Siempre va a dar el opuesto. Secante es el opuesto a coseno. Entonces, hipotenusa es 3 y adyacente es raíz de 5. Entonces acá el 3 pasa arriba y raíz de 5 pasa abajo. Solo le damos vuelta a la fracción. Y cotangente es el cateto adyacente, que en este caso es raíz de 5, entre cateto opuesto, que es 2. Igual acá, ¿verdad? Raíz de 5 pasa arriba y el 2 pasa abajo. Vamos a ver, encontrar las 6 funciones trigonométricas. Bien, tenemos, este es el ángulo de referencia. Dice que este lado mide 12, este mide 35 y no sabemos cuánto vale la hipotenusa. Entonces lo primero que hacemos es encontrar la hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras, recordemos que es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces aquí como h está representado por la c, entonces podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿verdad? H o C. Entonces en este caso sustituyo H por C. El opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que A puede ser el opuesto y B puede ser el adyacente o viceversa. Pero en este caso, opuesto lo vamos a tomar como A y adyacente como B. Bien, como este es el ángulo de referencia, el opuesto es 35. Entonces el opuesto, 35 al cuadrado, más el adyacente, que sería 12 al cuadrado. Entonces si resolvemos, nos da 1225. 35 por 35 nos da eso. Más 12 por 12, 144. Entonces h al cuadrado nos da a 1369 si sumamos esto. Entonces sacamos la raíz a los dos lados y nos da que la raíz de 1367 es 37. Entonces ya encontramos el valor de la hipotenusa.
Y ahora ya podemos encontrar las funciones trigonométricas. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Y si sustituimos los valores, entonces el seno de teta va a ser 35 sobre 37, ¿verdad? Porque opuesto 35 y la hipotenusa nos dio 37. Coseno va a ser igual a adyacente, que es 12, entre hipotenusa, que es 37. Tangente va a ser igual a opuesto sobre adyacente, que va a ser 35 sobre 12. Cosecante es el opuesto de este, entonces me va a dar hipotenusa sobre opuesto, que es 37 sobre 35. Secante me va a dar 37 sobre 12, que es la hipotenusa sobre el adyacente. Y cotangente me va a dar el opuesto a 35 sobre 12, que es 12 sobre 35, que es adyacente sobre opuesto. Y eso es todo.